Y le he puesto como título a esta enseñanza, a este mensaje, cumpliendo mi llamado. Y quiero por eso que hoy estemos pensando en lo que Dios nos ha pedido, en lo que Él nos ha dicho que hagamos. Y quiero que vayamos a la vida de Jonás. Cuando entendemos la historia de Jonás, hay claridad para nuestra mente en cuanto a lo que les estoy hablando, de tener claro nuestro llamado. Creo que ahí ya está bien el sonido. Muy bien. Así que quiero que vayamos a la historia de Jonás, como le digo. Y piense mientras estamos estudiando esto, ¿qué es lo que Dios le ha pedido? Porque en la Biblia encontramos esta historia increíble de Jonás, que nos habla acerca de lo que Dios ha pedido y lo que nosotros debemos hacer en respuesta a eso. Primero, mire lo que dice Jonás capítulo 1, versículo 1 al 2. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Y Dios le da este mensaje a Jonás. Le dice qué tiene que hacer. No sé a cuántos de ustedes, como les he dicho en la introducción de esta enseñanza, Dios les ha dicho qué hacer. Dios les ha dado un mensaje claro en cuanto a lo que tienen que hacer. Pues tenemos que cumplir ese llamado, ese mensaje que Dios nos ha pedido. Lo que hablábamos es que Dios le dice a Jonás qué hacer. Claramente, el Señor le da ese mensaje claro a Jonás y le dice lo que él tiene que hacer. Y les decía que nosotros tenemos también, muchos de nosotros tenemos claro lo que Dios nos ha pedido en nuestra vida. En nuestra vida emocional. Muchos sabemos que debemos buscar a Dios con toda nuestra vida emocional. En nuestro carácter, sabemos lo que Dios nos ha pedido. Muchas veces en nuestras relaciones. Mire, al hablar con muchas personas, nos dicen, Nicolás, yo estoy tomando esta decisión en mi vida sentimental y sé que me estoy equivocando. O sea, sabemos lo que tenemos que hacer. En nuestra economía también lo sabemos. Usted sabe lo que Dios le ha pedido en su economía. Usted sabe lo que Dios le ha pedido en cuanto a un pecado que tiene que dejar, a una situación que tiene que dejar, así como Jonás recibió ese mensaje claro y directo de Dios. Pero mire lo que hace Jonás. Ya sabemos, primero, tenía claro el mensaje que Dios le había dado. No había duda en lo que Dios le estaba diciendo a Jonás. Pero mire lo que él hace en segundo lugar. Miren Jonás 1, versículo 3. Dice, entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. ¿Se da cuenta lo que hace Jonás? Dios le dijo que fuera a Nínive. Y Jonás, dice el versículo que se fue, el versículo 3, que se fue en dirección contraria para huir del Señor. Y creo que nosotros muchas veces hemos hecho esto que hace Jonás. Hemos tomado la dirección contraria a lo que Dios nos ha pedido. Por eso es tan importante que usted pueda entender qué le está pidiendo Dios. Y estamos hablando del llamado. ¿Cuál es su llamado? ¿Sabe que muchos creyentes creen que la vida cristiana consiste en solamente ser creyentes y ya? Pero no. Cada uno de nosotros tiene un llamado. Hay algo que en las películas hemos visto, ¿verdad? Si usted investiga un poquito en Google, ponga el viaje del héroe. Hablando de cine o de cinematografía, hay un concepto que se llama el viaje del héroe. Y todas las películas, casi el 100% de las películas de Hollywood, tiene que ver con esa misma trama. Y el llamado o el viajero, o el héroe, tiene que ver con una persona normal, un ser humano común y corriente, que en algún momento recibe un llamado, el viaje del héroe o el llamado especial. Entonces, piense usted en el hombre araña, ¿verdad? Un chico normal, un fotógrafo normal, que en un momento recibe un llamado especial, ¿verdad? Lo pica la araña esta especial, pero recibe un llamado especial de la vida a defender el bien. Y así con cualquier película que usted se imagine.
Una persona normal recibe un llamado. Muchas veces recibe un poder o recibe un regalo o cualquier cosa para transformar algo. Y así son todas las películas. Pero ¿sabe de dónde viene eso? Esa historia, esa teoría de la cinematografía viene de la Biblia. Porque Dios a cada persona que llama a una persona normal, como usted y como yo, somos personas normales. Recibimos un llamado especial de Dios para transformar, en este caso, para transformar nuestra vida, para transformar a las personas que nos rodean, para transformar nuestra comunidad, la iglesia, el mundo entero. Es por eso que cada persona tiene un llamado, pero muchos hacen con ese llamado lo que hizo Jonás. Hace lo que Dios no le pidió. Y peor aún, cuando vemos la vida de Jonás, hace totalmente lo contrario. Porque hay gente que de pronto dice, bueno, yo no voy a hacer lo que Dios me dice, pero hay otros que comienzan a hacer totalmente lo contrario, como Jonás, que comenzó un viaje, Dios le había pedido que fuera a un lugar, pero él se fue en dirección contraria. ¿Has hecho tú lo mismo? ¿Estás haciendo tú lo mismo? ¿Estás yendo en dirección contraria a lo que Dios te ha pedido? Y luego vemos en el versículo 4, estamos en Jonás capítulo 1, versículo 4, la tercera cosa que yo veo. Mire lo que hace Jonás. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Y luego en el versículo 7 dice, entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causó tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Y sigamos leyendo, mire lo que dice el versículo 12. Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. El versículo 15 dice, entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. El versículo 17 dice, entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Entonces, Dios le dice a Jonás lo que tiene que hacer primero. Luego, Jonás hace completamente lo contrario. No hace lo que Dios le pide. Y tercero, vemos la consecuencia de hacer lo que Dios no le pidió. O mejor, de no hacer lo que Dios le pidió. La consecuencia es que lo tiran del barco, lo lanzan fuera del barco. O sea, viene una situación difícil para la vida de Jonás. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos presente en nuestra vida. Cuando usted y yo no hacemos lo que Dios nos ha pedido, vamos a recibir las consecuencias de esa desobediencia. Porque muchos quieren no hacer lo que Dios les ha llamado a hacer y tener una vida tranquila, tener una vida relajada o no experimentar ninguna situación compleja o difícil. Pero yo veo en la Biblia que cuando uno sabe lo que Dios le ha pedido en cualquier área de su vida, por eso piensa en todas las áreas de su vida, en su vida espiritual, emocional, sentimental, económica, en su salud, en su carácter, en cualquier área de su vida. Cuando usted no hace lo que Dios le ha pedido hacer, usted va a recibir las consecuencias de esa desobediencia. Y quiero llevarlo a pensar si usted está hoy viviendo una consecuencia por no hacer lo que Dios le ha pedido. Yo he visto, en mi propia vida lo he recibido, cuando yo no hago lo que Dios me ha llamado a hacer, comienzo a ver las consecuencias. Pero en cuarto lugar, yo veo algo en la vida de Jonás, que nosotros tenemos que seguir ese ejemplo también. Estando en el pez, Jonás reconoce su pecado. Muchos de nosotros, cuando estamos en medio de situaciones difíciles, en medio de situaciones complejas, es cuando reconocemos a Dios. Es cuando hemos reconocido nuestro pecado. Por eso yo veo que Dios no solo permite, sino que trae situaciones que nos harán reconocer nuestro pecado. O sea, Dios no solo permitió que lanzaran a Jonás de ese barco, sino que ya tenía preparado un pez gigante
No sabemos si era una ballena, un cachalote. Tiene que ser un animal grande, ¿verdad? Dios lo había preparado para que se comiera a Jonás y que lo tuviera allí 3 días. Imagínese usted 3 días ahí en esa situación. No quiero ni imaginarme cómo se sintió Jonás. Pero nosotros también hemos estado en situaciones así, difíciles, complicadas, por varios días. Pero tenemos que hacer lo que hizo Jonás, que se arrepintió en ese momento. El capítulo 2, saltándonos unas hojas adelante, el versículo 1 y 2 dice, entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el interior del pez, y le dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor, y él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé, y tú, Señor, me escuchaste. Jonás toma la decisión de pedirle perdón a Dios, pero le tomó 3 días. Uno se pregunta, ¿por qué no lo hizo a los 5 minutos que ese pez se lo hubiera comido? Yo ya hubiera pedido perdón a Dios. Pero Jonás se demoró 3 días en pedir y reconocer que se había equivocado. Y muchos de nosotros estamos allí empecinados sin reconocer lo que Dios nos ha llamado a hacer y queriendo hacer lo que nosotros queremos hacer. Y ahí hay algunos, muchos, hemos estado en esa situación. No quiero reconocerlo y no lo reconozco. ¿Cuántos días han pasado? Y estando allí, en esa situación, Jonás dura los 3 días en la ballena, pide perdón a Dios. Y mire lo que hace Dios, como un Dios de amor, de gracia, de misericordia. La quinta cosa que yo veo es que Dios perdona a Jonás. Mire lo que dice el versículo 10. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Entonces, no fue una casualidad que el pez llegara. Dios ordenó a ese pez que se comiera a Jonás. Y por eso vemos que le ordenó luego a ese pez que dejara a Jonás sobre la playa. Porque cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, cuando usted reconoce que no está haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer, entonces Dios va a traer la respuesta a su vida. Cuando usted pone en orden sus decisiones, cuando usted pone en orden su vida y cuando usted comienza a hacer el llamado que Dios tiene para usted, entonces Dios da la salida. Entonces Dios restaura las cosas. Entonces Dios vomita a Jonás allí con ese pez en la playa. Y aunque no fue fácil ese proceso, Dios restaura las situaciones. Piense en eso. ¿Qué situaciones deseamos que Dios restaure en nuestra vida? Deseamos que Dios restaure nuestra salud, nuestra economía, nuestras relaciones, quizás su trabajo, quizás su relación de matrimonio, la relación con sus hijos. Pues usted tiene que tomar la decisión, como lo hizo Jonás, de arrepentirse de corazón. Y no fue un arrepentimiento, usted puede mirar el capítulo 2, todo un capítulo de Jonás dedicado al arrepentimiento. Jonás reconoció su error. Jonás reconoció que no estaba haciendo la voluntad de Dios. Jonás reconoció que no estaba cumpliendo el llamado que Dios le dio. Jonás reconoció que estaba lejos de Dios, a pesar de que hablaba con él todo el tiempo. Y ya lo vamos a ver. Tiene que reconocer usted que no está haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer. Y vemos luego, en sexto lugar, que Jonás obedece a Dios. El capítulo 3, versículo 1 al 3 dice, el Señor habló por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Nuevamente el primer mensaje que le había dado. El versículo 3 dice, esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. Entonces mire todo el proceso de Jonás hasta que finalmente decide cumplir el llamado que Dios le había dado. Hasta que Jonás toma la decisión de obedecer a Dios. Tenemos que tomar esa decisión en nuestra vida de obedecer a Dios. Tome la decisión hoy mismo
De decir, Señor, yo quiero hacer lo que tú me has llamado a hacer. No quiero esperar un día más. Y vemos las consecuencias y las buenas consecuencias de obedecer a Dios. En séptimo lugar, mire lo que Dios hace. Capítulo 3, versículo 10 dice, cuando Dios vio lo que habían hecho, porque el pueblo se arrepintió y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Dios había determinado destruir esta ciudad de Nínive. Y por eso escogió a Jonás con un llamado increíble. Nadie más. Dios hubiera podido buscar otra persona para cumplir ese llamado, si Jonás no lo quería hacer. Pero, como le digo, cada uno de nosotros, cada persona, usted, tiene un llamado que nadie más puede cumplir como usted lo cumpliría. Así que Dios, que había determinado destruir a Nínive, a través de la obediencia de un hombre, de Jonás, trae la bendición para un pueblo, para una nación, para una ciudad. Y es lo mismo que Dios nos está encargando hoy. Cada uno de nosotros tenemos un llamado y la respuesta a ese llamado va a traer libertad para muchas personas. La respuesta a ese llamado va a traer libertad para nuestra familia, para nuestra vida también, porque vamos a cumplir el llamado que Dios tiene para nosotros. Por eso es tan importante que usted pueda entender su llamado. Así que hemos visto esta historia de Jonás como un ejemplo. Pero en segundo punto de esta enseñanza es, ¿cuál es nuestro llamado entonces? Usted debe conocer el llamado de Dios para usted. Y me he encontrado con muchas personas que dicen, yo no sé cuál es el llamado de Dios para mí. Yo soy, en otras palabras, un simple creyente. También he encontrado algunos que dicen, yo creo que Dios no tiene nada para mí. Yo creo que yo no puedo hacer nada para Dios porque no sé mucho de la Biblia, porque no soy una persona muy inteligente, muy hábil. Yo creo que Dios me quiere a mí solo como para ser un cristiano los domingos y ya. Pero qué equivocados estamos si pensamos así. Porque Dios tiene un llamado para cada uno. ¿Y sabe cómo lo vamos a descubrir? Yo creo firmemente lo que dice la Biblia. Mire lo que dice Santiago 4:8. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Ahora, la Biblia nos dice en Primera de Juan, en el libro de Juan, que nosotros no hemos amado primero a Dios, que Él nos amó primero a nosotros. Y eso habla de la salvación. A veces podemos creer que nosotros fuimos salvos porque buscamos a Dios, pues la Biblia nos dice que Él nos buscó primero, que Él nos amó primero. Pero una vez que hemos comenzado esa relación con Dios, las cosas cambian, porque ya Dios dio el primer paso. Él se acercó a nosotros y nos salvó. Ahora depende de nosotros también acercarnos a Él. Y lo que dice Santiago 4:8 es que nosotros nos acerquemos a Dios y Dios se acercará a nosotros. Muchos quieren conocer el llamado de Dios para sus vidas, sin acercarse a Dios. Muchos quieren conocer cuál será la mujer de su vida, sin acercarse a Dios. Muchos quieren descubrir cómo utilizar lo que Dios les ha dado, su dinero, sus bienes, sin acercarse a Dios. Muchos quieren saber qué decisiones tomar en cuanto a la vida, en cuanto a su futuro, sin acercarse a Dios. ¿Y sabe que es imposible? Porque es necesario que usted tome la decisión de acercarse a Dios para que Dios se acerque a su vida. Y cuando Dios se acerca a su vida, Él va a revelar su llamado. Él le va a revelar el propósito de su vida. Él le va a revelar todas las cosas. Por eso mientras usted conoce a Dios, se acerca a Él. Y eso tiene que ver con las disciplinas de siempre. Orar, con estudiar la Biblia, procurar vivir una vida en santidad delante del Señor, pues Él le va a comenzar a revelar lo correcto, su llamado, de una manera en que usted lo pueda comprender. Pero ahí está la clave, en acercarse a Dios para conocer ese llamado. Y mirando la historia de Jonás, uno se puede preguntar por qué Jonás oía la voz de Dios.
En varias oportunidades vemos a Jonás hablando con Dios. Y lo que yo puedo entender es que Jonás conocía a Dios en la intimidad. Jonás dedicaba tiempo de su vida para hablar con Dios, para conversar con Él, para conocer lo que Dios tenía para su vida. Igual nosotros debemos conocer íntimamente a Dios. No solo como decía Job al principio de su libro, de oídas, solamente porque cada 8 días ponía la transmisión de la iglesia o porque alguien me hablaba de Dios en la semana. Esa no es una relación íntima con Dios. Y Dios en este tiempo está buscando personas que lo amen íntimamente. Yo he podido ver cómo en este tiempo de pandemia y como les he contado y les he hablado, en estos tiempos finales, muchos han dejado de buscar íntimamente a Dios y se han conformado con simplemente llamarse cristianos o simplemente llevar una vida ahora más relajada porque ya no hay que ir los domingos a la iglesia. Y he visto cómo muchos han perdido esa intimidad con Dios. Pero ¿sabe que eso habla la Biblia? Siempre tengo claro en mi mente cuando la Biblia dice que en los postreros días, o sea, en los días finales, el amor de muchos se enfriará. Porque muchos están acostumbrados al club social, a la iglesia, a ir a charlar con los amigos, a verse, a comer, a salir, y piensan que eso era el cristianismo. Pero qué lejos estamos de la verdad. Porque la vida cristiana es una vida íntima con Dios, donde podamos escuchar su voz. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó la voz de Dios? Y no estoy hablando de escucharla audiblemente. Estoy hablando de que usted esté seguro de lo que Dios le está pidiendo. Que usted esté seguro de lo que Dios está exigiéndole a su vida. Es tiempo. Es tiempo de que nosotros podamos buscar a Dios. Es tiempo de que nosotros podamos hacer lo que Él nos ha pedido. Es tiempo de que dejemos esa apatía espiritual. Es tiempo de que nosotros nos levantemos, que nuestro corazón arda por buscar lo que Dios quiere para nuestra vida. Su llamado. Si no te vas a equivocar, te vas a equivocar. Si no estás haciendo lo que Dios te llamó, vas a recibir las consecuencias. Si no estás haciendo lo que Dios te llamó, vas a sufrir la pérdida, el dolor. Porque Dios quiere, como lo hizo con Jonás, que nosotros recapacitemos. ¿Sabe por qué Jonás escuchó la voz de Dios? Porque compartían juntos. Uno no puede escuchar la voz de Dios a su vida si uno no comparte tiempo con Él. Es una relación. Esto no se trata de una religión. Dios quiere que nosotros pasemos tiempo con Él. Y hay muchas formas de pasar tiempo con Dios. En familia, de manera personal, en oración, en su palabra, conociendo lo que Dios pide de usted. Por eso es que uno, como pastor, no solo como pastor, como creyente, se da cuenta que la gente no pasa tiempo con Dios. Y tengo que decirlo con dolor. Quiero decírtelo con dolor. Pasamos muy poco tiempo con Dios, compartiendo con Él. Y este es un llamado de atención en este tiempo para que tú vuelvas al Señor a compartir con Él. Iglesia, es tiempo de buscar a Dios. Quiero animarte que en este tiempo avives tu relación con Dios. Quiero animarte que en este tiempo vuelvas a Dios. Quiero animarte que en este tiempo tú vuelvas a buscarlo, que sigas conectado con su palabra, que busques a Dios en cada momento que puedas. Yo siento y hemos estado orando y hablando que el Señor está muy cerca. Y parece locura porque muchas personas al hablar con ellos acerca de que el Señor ha prometido que regresa, lo miran a uno como un bicho raro. ¿Qué? Recuerdo que en la universidad tendían a molestarme por eso, porque yo decía que algún día el Señor iba a regresar. Pero me he dado cuenta cómo incluso en la iglesia cristiana, hoy no muchos creen acerca de la venida del Señor. Hoy no muchos creen acerca de que Él va a regresar nuevamente y piensan como que es un mensaje de locos. Pero es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de regresar a Él y de buscar su presencia más que nunca, iglesia. Te dejo con ese reto para tu vida en este día.